Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Señor, en el nombre de Jesús venimos a tu casa. Ya te hemos adorado, ya te hemos exaltado. Hemos reconocido a través de las alabanzas tu grandeza, tu poder, tu autoridad sobre nosotros. Lo hemos cantado, Señor. Y ahora queremos continuar aprendiendo de ti, Señor, acerca del consejo de tu palabra. Eso es importante para nosotros como tus hijos, que no nos desorientemos, Señor, sino que precisamente en los tiempos que nos tocó vivir, tu palabra es quien nos da dirección, tu palabra alumbra nuestro caminar diario, lámpara es a nuestros pies tu palabra, Señor. Así que pedimos con todo nuestro corazón que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento y que hables a lo más profundo de nuestro corazón, que esta palabra penetre, Señor, como es lo que hace tu palabra, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser interior, hasta las fibras más sensibles de nuestro ser interior. Hasta ahí, Señor, que penetre tu palabra, Señor, para que podamos atender a ella, aplicarla a nuestra vida y en ese sentido podamos ser mejores hijos tuyos, Señor. Así como padres de familia anhelamos y deseamos que nuestros hijos sean buenos hijos y les damos consejos, así tú nos aconsejas, porque tú deseas que como tus hijos te honremos y te glorifiquemos en todo. Así que estamos atentos al consejo de tu palabra. Háblanos al corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sin duda todos, sin excepción, cada día de nuestra vida somos impulsados a hacer decisiones. Por ejemplo, el día de hoy usted decidió y determinó en su corazón venir a este lugar para alabar al Señor. Y eso, el decidir cumplir con el mandamiento de no dejar de congregarnos, pues es algo que es una decisión que todos tenemos que tomar, porque es un principio bíblico, es un mandamiento bíblico. Y somos impulsados entonces a hacer decisiones que definen no solamente nuestro estilo de vida, sino también marcan nuestro destino eterno, para bien o para mal. Por ejemplo, usted decidió venir el día de hoy y escuchar este mensaje que yo voy a compartir, y eso si usted recibe el mensaje y lo aplica a su vida, eso va a cambiar su estilo de vida de acuerdo a lo que Dios nos va hablando cada semana, cada que escuchamos un mensaje de la sana doctrina, y eso va marcando también nuestro destino eterno, pero para bien, no para mal. Porque mientras andábamos en el mundo, nuestro destino eterno no era para bien, era para mal. Íbamos en una caída sin freno hacia un destino eterno que es el infierno, no es otro lado, ¿sí? En otras palabras, en esas decisiones que marcan nuestra vida y nuestro destino eterno, debemos estar conscientes que una sola decisión puede cambiar todo en tu vida. Ese fue el caso de un joven sudafricano llamado Oscar Pistorius, cuando en el 2004, siendo un joven de 18 años de edad, se convirtió en uno de los deportistas más admirados en el mundo entero. Todavía no me pongan todavía no, quítenmela, yo les doy la instrucción. Su fama fue conocida en todo el mundo hasta que su historia dio un giro inesperado.
debido precisamente a una mala decisión que hizo, la cual cambió totalmente su vida. Este Oscar Pistorius, siendo un bebé de 11 meses de nacido, le amputaron las dos piernas a causa de haber nacido sin peroné. Esta parte de enfrente de nuestra pierna es la tibia, la que está al lado es el peroné. Si usted ve un esqueleto, la parte de enfrente es la tibia, la del lado es el peroné. Él nació sin nada. Esto obligó a los médicos a amputarle precisamente sus dos piernas. Sin embargo, su incapacidad no le impidió practicar varios deportes y desarrollar una gran capacidad competitiva en los deportes que él practicaba. Este joven Oscar Pistorius se hizo famoso por competir con una prótesis de fibra de carbono en forma de cuchillas, por lo que lo apodaron, ahora sí, si me ponen ahí está. Esas cuchillas eran de fibra de carbono y lo apodaron a él el corredor con cuchillas o el corredor más rápido sin piernas. Entre otros de sus logros deportivos fueron, escuchen, medallas de oro, así como lo ven, medallas de oro en carreras de 100 metros, medalla de oro en carreras de 200 metros, medalla de oro en carreras de 400 metros en los Juegos Paralímpicos del 2004. Pero además, en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012, este Oscar Pistorius compitió y le ganó a atletas que no tenían absolutamente ninguna discapacidad. Pistorius, pues, fue admirado por millones de personas alrededor del mundo como un ejemplo de inspiración, un ejemplo de éxito, un ejemplo de fama, un ejemplo de gloria. Sin embargo, en la madrugada del 14 de febrero del 2013, tras una discusión acalorada, Pistorius disparó su arma varias veces a su novia, quien murió al instante. Este hombre, este joven, con toda esa fama, fue condenado a prisión por homicidio culposo. ¿Por qué mencioné esta historia? Porque esta historia nos introduce con el tema. Esta historia nos deja ver que solamente una sola decisión lo puede cambiar todo en nuestra vida, ya lo dije, para bien o para mal. Este Pistorius se convirtió de un héroe olímpico famoso y de mucha inspiración para muchos en un prisionero condenado por asesinato. Qué tremendo, ¿no? Qué contradicción. Esta historia también nos enseña que alguien puede conquistar el mundo, hacerse famoso y en un solo instante perder el dominio de sí mismo. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo le aconsejaba a su hijo Timoteo, su hijo en la fe, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Sí? Entonces, en todas nuestras decisiones que hacemos en la vida, necesitamos hacerlas con sabiduría, necesitamos hacerlas con cordura, con entendimiento, teniendo un buen nivel del pensamiento de Dios. ¿Sí? Necesitamos hacerlas con dominio propio para que esas decisiones estén basadas en la voluntad de Dios y no en nuestras capacidades humanas. Nuestras capacidades humanas nos engañan. Por eso Jeremías decía, engañoso es el corazón y perverso. ¿Sí? Porque a veces incluso hay personas que dicen, lo que te diga tu corazón, cuidado. Porque el corazón en sí mismo es engañoso. ¿Sí? Más bien, lo que te diga Dios. Creo que eso está mejor, ¿no? Lo que Dios te diga. Necesitas tomar una decisión. Una ocasión alguien me dijo, pastor, necesito hacer una decisión. Y ya me platicó qué decisiones estaba a tomar. Me dice, ¿qué hago? Le dije, pues ora. ¿Cómo? ¿Orar? Sí, ora. Ora a ver qué Dios te dice o no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo me puedo equivocar, pero Dios no.
el pensamiento de Dios y lo escrito en su palabra, eso no es perfecto. El consejo de Dios es perfecto. Porque yo te pudiera dar alguna opinión, alguna sugerencia, algún consejo, pero insisto en esto, yo me puedo equivocar, ¿sí? Pero Dios no. Y este hombre, con toda su fama, en un instante perdió, por causa de su falta de dominio propio, perdió todo, su vida le cambió completamente, ¿sí? Todos sabemos que nos tocó vivir en medio de una generación que está obsesionada con el éxito inmediato al precio que sea. Los jóvenes se quieren hacer ricos. Qué lástima que no están aquí todos los jóvenes, pero escuchen con atención todos los jóvenes y los padres también. Los jóvenes se quieren hacer ricos de la noche a la mañana. Por eso tenemos bueno, en México se oyen mucho los sicarios, los narcotraficantes que los están reclutando siendo jovencitos. Y el jovencito, queriéndose hacer rico, pues dice, voy a trabajar aunque sea en eso. Y matan gente indiscriminadamente, ¿sí? Pero ¿cuál será el destino eterno de todos esos que matan gente indiscriminadamente sin ponerse la mano en el corazón? Pues su destino eterno, a menos que se arrepientan y le entreguen su vida a Cristo, pues irán a la presencia del Señor, pero si no, se van a ir al infierno. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, los jóvenes y hay adultos también que están buscando el éxito inmediato al precio que sea. Se desea la buena fama, y dije buena fama, porque hay una fama que no es buena, que es una fama corrupta, ¿verdad? Me estoy refiriendo a la buena fama, y nosotros como cristianos, Pablo hablaba de la buena fama, ¿sí? Esa buena fama te la va a dar el testimonio, nuestro testimonio cristiano. Pero si nuestro testimonio cristiano está por los suelos, pues entonces también eso te va a dar fama, pero es una fama mala, mala fama. Por eso luego la gente dice, pues no que eres cristiano, pues. Mira nomás cómo te comportas, mira nomás cómo tratas a tu esposa, mira cómo tratas a tus hijos, no que eres cristiano, pues. Por eso luego la gente no busca asistir a una iglesia, acercarse a Dios o tener comunión con el Señor, porque a veces el testimonio de algunos de nosotros los cristianos no es el mejor. Hay una mala fama. Entonces, se desea una buena fama sin un proceso de trato. Se busca tener influencia sobre otras personas sin el desarrollo de un carácter que sea sabio, que sea manso y humilde como el carácter de Cristo. Todas las veces que nos reunimos, todas las veces que escuchas un mensaje, todo el tiempo que tú oras, que te estableces en la presencia del Señor, el Señor habla a tu corazón a través de la palabra, a través de una predicación, pero todo eso tiene que ver con la formación del carácter de Cristo en nosotros, ¿sí? Pero hay gente que no quiere tener el carácter de Cristo, por eso se comportan y se conducen como les da la gana. Hay ocasiones en que hay quienes quieren ver resultados inmediatos sin paciencia y sin sacrificio. No es así. ¿Por qué se busca todo esto? ¿Por qué se busca el éxito inmediato? Bueno, porque sigue sucediendo lo que ha sucedido toda la vida, en la vida de, valga la redundancia, en la vida de muchas personas y de cristianos. Hay quienes están buscando y adoran más las cosas de este mundo que las cosas del reino de Dios. Jesús, en su respuesta ante la tercera tentación que Satanás le puso frente a él, citó un texto del Antiguo Testamento donde se establece un principio que es eterno. Ese principio va a quedar por siempre, pero también es un principio universal. ¿Por qué digo que es universal? Porque todos los hijos de Dios lo debemos aplicar a nuestra vida. ¿Cuál fue ese principio eterno y universal? Dice Jesús, escrito está. Él está citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, ¿sí? Donde
donde el Señor les está dando al pueblo de Israel, acaba de salir de la esclavitud de Egipto, van rumbo a la tierra prometida y les dice el Señor, les está hablando en el contexto del capítulo 6, les está hablando de instrucciones acerca de la obediencia. Nos conviene ser hijos obedientes, ¿sí? Entonces, dentro de todas esas instrucciones o amonestaciones o exhortaciones acerca de la obediencia, les dice en el versículo 12, cuando entres a la tierra que yo te voy a dar, no te olvides de Jehová tu Dios. ¿Sí? No te olvides de Jehová tu Dios. Y luego dice, hónralo, témelo a Él. Pero Jesús en el Nuevo Testamento, ahorita vamos a leer la escritura, Mateo capítulo 4, versículo 10, Él resalta esta escritura del Antiguo Testamento o hace eco de esta escritura del Antiguo Testamento diciéndole al diablo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Se fijan cómo es un principio eterno y universal? Todos los cristianos, los hijos de Dios, debemos adorar a Dios. Él debe de ser la única razón de nuestra adoración y servirlo. Adorarlo y servirlo. Fíjense cómo hay un orden. No es servirlo y adorarlo. Primero se le adora y luego se le sirve. ¿Sí? Esta tercera tentación, porque estamos estudiando todo este pasaje, es considerada como más intensa y más difícil que las dos anteriores porque fue más directa y más peligrosa. En esta tercera tentación, dice ahí la escritura, que Satanás lleva a Jesús a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo, porque él es el príncipe de este mundo. Adán y Eva le entregaron allá en su desobediencia los reinos de este mundo, las llaves de los reinos de este mundo a Satanás. Pero Jesús vino a conquistar los reinos. Ese es su propósito, a eso vino Jesús y además a salvar, ¿sí? Entonces lo lleva a un monte y le muestra todos los reinos del mundo y le dice, mira Jesús, todo esto te daré. Mientras yo estaba estudiando este mensaje, yo suelo tener ahí en mi computadora música instrumental y en ella hay muchísimos pasajes, o mejor, paisajes, quise decir, que aparecen junto con la música instrumental que estoy oyendo. Y estaba yo viendo los Alpes italianos. Es una hermosura impresionante que yo me quedé, mi esposa y yo estábamos ahí el día de ayer, estábamos mirando y decíamos, qué hermosura de la creación de Dios, impresionante. Entonces imagínense, Jesús ve todo el esplendor de los reinos de este mundo, ¿sí? Este mundo, mis hermanos, y todo lo que hay en este mundo es maravilloso. El problema es que el hombre caído hemos echado a perder este mundo. Lo hemos echado a perder, ¿sí? Entonces le dice, mira, todo el esplendor de estos reinos del mundo te los daré si postrado me adoras. Ahora, déjenme decirles que Satanás siempre, porque él no es creador, él es imitador. Y siempre va a usar la misma estrategia. Los mismos métodos que usa Satanás, los seguirá usando. Repito, porque él no es creador, él es imitador. Siempre mostrará los reinos, pero nunca te mostrará el precio a pagar. Por ejemplo, todos sabemos que las estrategias publicitarias constantemente nos están bombardeando, diciéndonos una y otra vez y otra vez y otra vez, viaja ahora, disfruta ahora y paga después. Si han escuchado esa publicidad o cualquier otra, compra ahora y paga después. Bueno, esto significa que tarde o temprano te llegará el cobro de la factura, ¿sí?
Bueno, eso es lo mismo que hace Satanás. Te dice, te doy esto, pero luego te voy a mandar la factura. Sí. Escuchen esta verdad que voy a mencionar, jóvenes, adultos, es para todos. Nadie que ha vencido a Satanás superando una tentación una vez puede pensar que Satanás dejará de intentar tu caída. Porque nos puede poner un tropiezo ahí y superarlo. Pero déjame decirte una cosa, él va a seguirlo intentando una y otra vez de forma más intensa y más sutil porque su propósito es desorientar a los hijos de Dios. Nos quiere desorientar del camino de Dios. Nos quiere hacer fracasar en nuestra vida cristiana. Mucho cuidado. Nos quiere hacer que no cumplamos con los propósitos de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida, pero el diablo sabe. ¿Sí? El diablo sabe. Yo les puedo contar muchos testimonios que tengo de cómo, bueno, yo les mencioné en la reunión pasada, hace 2 años, casi 3 años ya, el diablo quería desorientarnos, nos quería mi esposa y a mí frustrar del cumplimiento de los propósitos de Dios, y tuvimos un accidente para muerte. Era un accidente que si no fue porque Dios nos salvó, pues hubiéramos muerto ahí, ¿sí? Pero como los propósitos de Dios son eternos, Él sabe lo que ha determinado para cada uno de nosotros y lo va a cumplir. Por eso la Escritura dice, yo cumpliré mi propósito en ti. Y así pueden venir pruebas, pueden venir tentaciones, pueden venir accidentes, pueden venir tantas cosas, pero si está en el plan y en el propósito de Dios que tú sigas en este mundo, aquí vas a estar. Aquí vamos a estar hasta que Él lo determine. Pero Satanás sabe y Él lo intenta. Él nos pone tentaciones que van enfocadas a que nosotros desobedezcamos la voluntad de Dios y hagamos nuestra voluntad. Vamos a ver el pasaje que hemos estado estudiando, Mateo capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 3 para conectarnos con el mensaje de hoy. Mateo 4, versículo 3, primera tentación. Le dice, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, ¿verdad que no? No vivimos solo de lo material. Yo les decía la semana pasada que hablamos de esto, que usted y yo fuimos creados con espíritu, con alma, que estamos en un cuerpo. El cuerpo se alimenta, pero también el alma. ¿Sí? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra alimenta el alma. Segunda tentación, versículo 6. Se fijan cómo insiste Satanás. Si eres el Hijo de Dios, tírate. Pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Y Jesús le respondió, escrito está. No pondrás a prueba. La Reina Valera dice, no tentarás al Señor tu Dios. Ya no voy a tener detalles de estas 2 tentaciones porque ya las estudiamos. Pero vamos a la tercera tentación, versículo 8. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos, versículo 9, y luego le dice, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Versículo 10, la respuesta de Jesús, vete, Satanás. Porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios. ¿A quién debemos adorar? A Dios. Incluso el día de hoy es muy lamentable que se ven cristianos adorando a las criaturas antes que al Creador. Adorando personas. Vete de aquí, Satanás, adora
escrito está, adora al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 11. Entonces el diablo se fue y llegaron los ángeles a cuidar a Jesús. De todas maneras, aunque no hubieran llegado los ángeles, Jesús estaba respaldado por la presencia de nuestro Dios, que es todopoderoso. Sí. Bueno, algo que es muy importante antes de seguir con el mensaje, algo que es muy importante que tú y yo recordemos y que nos quede bien claro, es que antes de estudiar esta tercera tentación, todos sabemos que Dios, en su plan perfecto para la redención de la humanidad, envió a su Hijo al mundo con un propósito salvífico para salvar a todo aquel que en Él creyera. Ese era el propósito de Dios, ¿sí? Para eso envió a su Hijo. Pero también, en segundo lugar, Dios envió a su Hijo con el propósito de establecer el reino de los cielos entre los hombres a través de la persona de Jesús. ¿Sí? Yo quiero que les quede bien claro estos dos propósitos. Jesús viene a la tierra para salvar al que crea en Él. El que no crea se va a perder, se va a ir al infierno. Porque la Biblia dice en Romanos 1:16, Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. El que no cree se va a ir a una eternidad sin Cristo. Entonces, ese es el propósito salvífico, para salvar, pero también para que Jesús venga del cielo. El reino de los cielos descendió a la tierra en la persona de Jesús. Juan el Bautista, en su predicación, hablando precisamente de Jesús, él les dice, miren su mensaje de Juan el Bautista: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la escena cuando Jesús llega y es bautizado por Juan, ¿verdad? Pero antes en su predicación, Juan estaba hablándole a la gente que le decía, arrepiéntanse de sus pecados, ¿sí? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién estaba representando el reino de los cielos? Díganlo. Jesús. Por lo tanto, escuchen esto, todos los planes y propósitos de Dios, ni el diablo ni nadie los podrá detener. Nadie, absolutamente nadie. En otras palabras, todo lo que Dios se ha propuesto hacer en el mundo, todo lo que Dios se ha propuesto hacer en tu vida, todo lo que Dios se ha propuesto hacer conmigo se cumplirá, porque Él es todopoderoso, Él es soberano y Él es inmutable. ¿Sí? Dale el aplauso de alabanza al Señor. Pero llegará el día y llegará el momento en que ante Él, ante Jesús, dice la Biblia, que toda rodilla se doblará. Y escuchen, y también dice que confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Toda rodilla se va a doblar. La palabra griega que se traduce ahí confesar, escuchen, significa reconocer, afirmar, estar de acuerdo. Y si el texto dice que toda rodilla se doblará y todos confesarán que Jesús es el Señor, significa que todos reconocerán, todos estarán de acuerdo. Esto significa que todo el universo es llamado a adorar y a servir a Jesús. Todo el universo. En otras palabras, los ángeles del cielo adoran, se postran y reconocen que Jesús es el Señor. El espíritu de cada uno de los redimidos, los que hemos sido redimidos por Cristo, adoran, se postran y reconocemos que Jesús es el Señor. Los creyentes obedientes aquí en la tierra adoran y se postran y reconocen que Jesús es el Señor. Los rebeldes desobedientes en la tierra un día se postrarán y reconocerán que Jesús es el Señor. Los demonios y la humanidad que se perdió y se fue al infierno, un día adorarán, se postrarán y reconocerán que Jesús es el Señor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así lo establece la palabra, ¿sí? Así que los planes y propósitos de Dios absolutamente nadie los podrá frustrar, ¿sí? Teniendo todo esto en mente,
Ahora sí vamos a ver 3 puntos. Tengo 3 puntos que donde vamos a desarrollar y estudiar estos 3 versículos. Lo primero que nos deja ver el pasaje que acabamos de leer del Mateo 4, versículo 8 al 11, es que Satanás, punto número 1, Satanás siempre presentará una oferta envuelta en engaño. Versículo 8 dice: Satanás le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos, y le dijo, versículo 9, todo esto te daré si te arrodillas y me adoras. Notemos que el engañador le ofrece los reinos del mundo sin pasar por la cruz. Ahora, esta ya no es una tentación de acuerdo a la necesidad de la primera, que era de convertir las piedras en pan. Tampoco es una tentación de presunción: si eres el Hijo de Dios, tírate. Esta es una tentación que le está proveyendo poder, pero sin obediencia. Por eso tuve que mencionar los propósitos por los cuales Jesús vino, ¿sí? Los atajos que presenta Satanás siempre serán atractivos, pero al final del camino serán destructivos. ¿Sí se entiende así? La vida cristiana, mis hermanos, no se vive buscando atajos. Me voy por este lado. No, aquí está el camino que tú y yo debemos de seguir. Y si no lo sabes cuál es el camino que tú y yo debemos de seguir, ora a Dios y pregúntale a Dios, y Dios te va a decir: este es el camino, ve por él, como le dijo al pueblo de Israel. Pero Dios no nos va a dar atajos para llegar a su presencia. Satanás sí presenta atajos, y en ese presentarnos atajos, acabo yo de mencionar que son atajos que al principio parecen atractivos, pero al final del camino son destructivos. Y esta escena la podemos ver en el Edén. Dice la Biblia que el fruto era apetecible, ¿sí? La mujer vio que el fruto era bueno y bueno para comer, pero luego Satanás le mandó la factura. Porque ella respondió y dijo: no, es que el Señor nos mandó que no comiéramos de él. No es cierto, no te pasa nada. Ese es el engaño de Satanás, y viene envuelto, ¿sí? Las propuestas de Satanás vienen envueltas en engaño. Mucho cuidado, jóvenes, padres de familia, adultos. Satanás no le ofreció algo necesariamente malo a Jesús así en apariencia. Le estaba ofreciendo los reinos de este mundo, lo cual significa que él sabía que Jesús precisamente vino a reinar a este mundo, pero vino a reinar también en el corazón de todos aquellos que creyeran en él como el Hijo de Dios. Satanás lo sabía, pero quería frustrar los planes y los propósitos de Dios. Sin embargo, el problema no estaba en el propósito, en el destino, sino en el camino. En otras palabras, Jesús vino a reinar, pero el camino que debía de recorrer como el Hijo de Dios, escucha, incluía la cruz. Entonces viene Satanás. Voy a ponerle más o menos así la versión de la tentación de Satanás de una manera parafraseada. Vamos a pensar un poquito en ese diálogo que tuvo ahí Satanás con Jesús. Satanás le dice: mira, Jesús, yo sé que has venido a reinar, pero si me adoras no tienes que sufrir la cruz. Adórame, no tienes que ir a la cruz, no tienes que morir de la manera como murió Cristo. Al hacerlo, Jesús, mira, yo te voy a dar todo esto, obtendrás la gloria y todo lo que hay en estos reinos que me fueron entregados, pero además obtendrás la gloria de los hombres, pero sin obediencia al Padre. Esa era la propuesta de Satanás para Jesús, que no obedeciera los planes del Padre. Escuchen, la misma tentación sigue vigente hoy. Satanás te pone una oferta, o como luego conocemos aquí, el especial del día. Y ahí va la gente, aunque no lo necesiten, está en especial, lo voy a comprar. Cuidado, ahí está el engaño de Satanás. Si no lo necesitas, aunque esté en especial, no lo compres. Te puedes meter en problemas, hermano.
Y así es Satanás. Pone el especial del día, pero envuelto en un regalo que trae dentro engaño. ¿Sí? Por ejemplo, Satanás puede venir y decirte: haz lo que sea necesario para que vayas avanzando. No importa que pisotees al que se te ponga enfrente, tú avanza. O puede venir de esta manera: compromete un poquito tus convicciones. Acuérdense que yo les he dicho siempre, la vida cristiana se vive por convicciones y no por prohibiciones. Y cada uno de nosotros, conforme tenemos el pensamiento de Dios y conocemos la palabra nos ayuda a formar convicciones. Y si eres un cristiano, si somos cristianos, pues la convicción que debemos de tener es comportarnos como cristianos, no como mundanos, ¿verdad? Pero Satanás viene y dice: compromete un poquito tus convicciones, al fin que nadie lo sabrá. Lo importante es que llegues a la meta, lo importante es que satisfagas los deseos de tu carne. Cuidado, porque esta carne no se sacia, siempre quiere comer. Ahora, escuchen esto, padres de familia. Yo no sé si te has puesto a pensar cuáles son los atajos que hoy están seduciendo a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Y yo que ya tengo nada más y nada menos que 10 nietos. No sé si tú te has puesto a pensar cuáles son los atajos que el enemigo le está poniendo o le está presentando a nuestros jóvenes, ¿sí? Si no lo sabes, investiga por ahí, ¿verdad? Yo te voy a dar algo que yo he visto. Entre otras cosas, los atajos que el enemigo le está poniendo a nuestros jóvenes, señoritas, jóvenes, es relaciones fuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, los jóvenes que ya están en edad del noviazgo, y tengo que decirlo de esta manera, porque yo no puedo entender que un joven o una señorita de 12, de 13 o 14 años ya le dan permiso a los papás de andar de novia o de novio. Todavía no sale bien del cascarón, todavía no tiene un entendimiento. ¿Saben por qué se le llaman jóvenes adolescentes? Porque adolecen de una capacidad de madurez para tomar decisiones, para establecer una relación de noviazgo. Y papá: no pasa nada. No, acuérdense, jóvenes, el noviazgo es una antesala para el matrimonio. El noviazgo no es para decir: ahorita tengo esa relación de noviazgo con este o con esta y mañana con este otro. No es para andar picoteando ahí. No se estén haciendo señas, porque de aquí los veo a todos. Entonces, tuve que hacer así un paréntesis para aclarar esto, ¿sí? Cuando hay un joven o una señorita que ya están en edad del noviazgo, son engañados por Satanás diciendo: si el joven o la señorita es un verdadero cristiano de a de veras, ¿sí? Él dice, hay jóvenes que entran en el engaño, en el juego de Satanás, que dicen: no importa que no sea cristiano, que no sea cristiana, yo lo convierto. En sapo lo vas a convertir. De veras, miren, los casos que yo conozco de señoritas o varones que hicieron esta afirmación: yo lo convierto, se fueron al mundo. Una joven cristiana que se hizo novia y se casó con un inconverso, en lugar de atraerlo a él a los caminos del Señor, se fue al mundo. ¿Sí? Dicen ellos: no importa que no sea cristiano, yo lo convierto porque lo amo de una manera impresionante. Es mi príncipe azul, pero no es cristiano. Y por supuesto, pues siempre tenemos que ir ante pensamientos como esto, tenemos que ir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, escrito está: no es la voluntad que te unas en yugo desigual. ¿Lo entendiste? No es la voluntad de Dios que te unas en yugo desigual. No te va a ir bien si te unes con alguien que no es cristiano.
te va a golpear, te va a mangonear, te va a maltratar, etcétera. Porque se hablan dos idiomas diferentes. Si tú eres un buen cristiano, una buena cristiana, tú vas a decidir por lo que dice Dios en su palabra. Y su palabra dice que no es la voluntad de Dios que te unas en yugo desigual. ¿Sí se entiende o estoy exagerando? Otro ejemplo, dice Satanás, o el joven, la señorita: si hago esto o aquello que yo sé de antemano que no le agrada a Dios, bueno, después me arrepiento. ¿Qué dice la Biblia? Escrito está, dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo conviene. ¿Qué me dicen del uso de las redes sociales sin integridad? O de buscar nuestras ambiciones personales, aunque se sacrifique y se haga a un lado la comunión con Dios. Escrito está: Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Proverbios 3:32. Eso es lo que dice escrito está, lo que está escrito. Escucha esto: el mundo y Satanás siempre te ofrecerán éxito y dinero fácil y rápido, porque esas son las propuestas de Satanás. Pero Dios te ofrece formación de carácter primero y vida eterna. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Una ocasión el Señor le dijo al pueblo de Israel: pongo frente a ti la bendición y la maldición. Y lo ejemplificó con dos montes. ¿Sí? Y luego aquí está: pero decide tú, les dijo el Señor. Yo te propongo que decidas por la bendición. Por eso hace un momento cantábamos bendecido. ¿Cuántos están bendecidos? Y somos bendecidos cuando hacemos la voluntad de Dios que está en su palabra. Dios nos bendice. Porque, bueno, los que somos padres de familia, es una bendición cuando nuestros hijos nos obedecen, ¿verdad que sí? Y podemos, si le prometimos algo, podemos recompensarle por su obediencia. Lo mismo hace Dios. Nos bendice cuando le obedecemos. Y cuando le desobedecemos, nos disciplina. No nos va bien. Entonces tú decides si obedecemos o desobedecemos. Hoy, aquí y ahora, escuchen esto: no estamos en un desierto como Jesús en la escena, pero estamos en una guerra espiritual contra Satanás, el cual dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorarse. Escuchen, padres de familia, el diablo así anda y se quiere devorar a tus hijos. ¿Lo vas a permitir? No. ¿Qué tenemos que hacer? Hijo, obedece al Señor, camina con el Señor, alíneate los caminos. Ay, papá, ya vienes a sermonearme otra vez. Pues no me importa que me digas que te voy a seguir sermoneando hasta que la palabra penetre en tu corazón y la obedezcas. ¿Sí? Así anda el diablo. Pero también, incluso, déjame decirte una cosa: cuando Satanás no puede contigo porque eres un hombre, una mujer consagrada para el Señor y no estás jugando al cristiano, y el diablo quiere venir a atacarnos, y cuando no puede, ¿sabes lo que hace? Va contra nuestros hijos, porque los quiere matar, los quiere desviar del propósito de Dios. ¿Se lo vas a permitir? No. ¿Qué tenemos que hacer? Pues enseñarles a nuestros hijos las verdades de Dios, repetírselas, orar por ellos, aconsejarlos. Entonces, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero esta escena, todo el pasaje de Mateo 4, no es solamente una mera historia que quedó ahí en la Biblia. Escuchen esto, mis hermanos: es un modelo importante para nosotros que nos muestra claramente cómo trabaja Satanás. Por eso hemos ido, son 3 enseñanzas incluyendo esta.
Y desglosamos un punto tras otro para que nos demos cuenta cómo trabaja Satanás. Si no escuchaste las otras dos predicaciones del pasaje, te recomiendo que las escuches y la juntes con esta. Jóvenes, señoritas, hermanos, hoy no estamos en un monte alto, pero estamos frente a decisiones que sí son decisiones muy altas, de muy alta importancia, ya que se trata de vida eterna en su presencia o vida eterna en el infierno. ¿A dónde quieres ir? Les voy a preguntar a los padres lo que ya les he preguntado en otra ocasión. ¿Cuántos quieren que sus hijos se vayan al infierno? Levanten la mano. Ninguno. Y la siguiente pregunta sería, ¿y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Jesús fue llevado pues a un monte alto donde le fueron mostrados todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Para cualquier persona sin Cristo, esta hubiese sido una oferta de éxito absoluto, Pero el enemigo no solamente le estaba ofreciendo poder a Jesús, le estaba ofreciendo gloria sin carácter, le estaba ofreciendo la gloria sin el sufrimiento de la cruz, y le estaba ofreciendo la gloria, y lo pongo así entre comillas, la gloria pero sin obediencia. Desobedece al Señor, a tu Padre, no importa, no va a pasar nada. Qué bueno que Jesús fue obediente, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿No le das un aplauso a Él? Qué bueno, gracias Señor Jesús. Gracias. Y eso, cuando alguien acepta las insinuaciones de Satanás, diciendo, pues voy a desobedecer a mi papá o a mi mamá, ten cuidado, porque más tarde, más temprano que tarde, todo eso terminará en ruina. En otras palabras, lo que comienza como una inofensiva inclinación puede terminar como una sumisión de esclavitud. Te puede esclavizar algo. El enemigo sigue ofreciendo atajos. Por ejemplo, a los que servimos al Señor, un ministerio de influencia sin intimidad con Dios. Dios no respalda lo que no es su voluntad. Hay quienes buscan prosperidad espiritual y material sin integridad. No importa que robe. No, hay que ser íntegros. Sí. Algunos otros buscan tener liderazgo, y esta palabra liderazgo significa influencia. Entonces, hay quienes quieren tener influencia sin el desarrollo de un carácter cristiano. ¿Y sabes en qué termina eso? Eso termina en un abuso de autoridad. Porque tu carácter, esta es una frase que aprendí hace muchos años, tu carácter te abre puertas o tu mismo carácter te las puede cerrar. Si tu carácter es como el carácter de Cristo, manso y humilde de corazón, eres un hombre con un carácter sabio, prudente, donde quiera se te van a abrir las puertas. Pero si tienes un carácter pésimo, que no eres sometido, eres indisciplinado, etcétera, ¿quién? Se te cierran las puertas, se te van a cerrar las puertas, ¿sí? Entonces alguien quiere tener esa influencia sin tener un carácter, el carácter de Cristo. Algunos otros quieren autoridad sin sometimiento y sin obediencia. No se puede. ¿Se acuerdan cuando le llegaron a Jesús ahí los dos hermanos? Señor, queremos estar uno a la derecha y otro a la izquierda. No, eso a mí no me corresponde darlo. Pero si alguno quiere ser grande en el reino, ¿qué dijo? Sea vuestro servidor, o sea, servidor de todos. Hay quienes quieren tener autoridad sin sometimiento. Hay quienes quieren plataforma. ¿Sí? Yo quiero predicar, yo quiero hacer esto, sin servir a Dios antes. No se puede así. Así no es. Otros, yo me he encontrado con algunos que quieren ser pastores sin pastorear a la gente. Así no funciona. ¿Qué hace un pastor? El pastor cuida. El pastor enseña.
El pastor ora por las ovejas. El pastor sirve a las ovejas. Ese es el carácter que debemos de tener. El pastor da su vida como lo hizo Jesús por las ovejas. ¿Sí? Pero hay pastores que quieren tener nada más el nombramiento. Yo soy pastor, pero ni siquiera no huelen a oveja. ¿Sí se entiende la expresión? No, el pastor, nosotros los pastores debemos oler a las ovejas. En otras palabras, saber qué está pasando mi hermano, como mi hermano aquí, Ismael, que perdió a su esposa, ¿sí? La situación de alguno, mi hermano estaba enfermo. Si ustedes se dan cuenta, nuestro hermano, no sé si ya extrañaron a nuestro hermano Abrancito y a su esposa Graciela. Bueno, tuvieron una situación familiar que tuvieron que dejar hasta su trabajo y están atendiendo la situación familiar. Hay que estar orando por ellos. Pero si yo fuera de esos pastores que no huelo oveja, pues ni cuenta me daba de lo que estuviera sucediendo con los hermanos en la congregación. Por cierto, así entre paréntesis, si tienes alguna necesidad, porque luego de repente yo a veces no soy adivino tampoco, a veces no me doy cuenta de lo que pasa con algunos de ustedes, pero la Biblia dice que llamen. ¿Sí? Llame. Tiene una necesidad, llame. A algunos de los servidores que estamos aquí, si tiene mi número de teléfono, llámeme, ¿verdad? Porque luego a veces no me doy por enterado y luego ya cuando los veo, ¿cómo estás, hermano? Ya estoy mejor. ¿Estabas enfermo? La Biblia dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Ese fue un paréntesis, ¿sí? Hoy vemos creyentes que quieren el cumplimiento de las promesas sin cumplir la condición. Porque muchas de las promesas que hay en la Biblia son condicionales, ¿verdad? Escuchen esto, mis hermanos. Las bondades del reino de Dios no se reciben por medio de atajos, se reciben por la fe y por la obediencia a Dios y a su palabra. Así se reciben. ¿Sí? Así que, cuidado porque Satanás siempre te presentará una oferta envuelta en engaño. Ese es el primer punto. Segundo punto, la raíz de la tentación fue la adoración. Satanás buscaba adoración. Dice el versículo 9, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. La palabra adoración, su mejor traducción es, adoración no significa solamente cantos así melodiosos como los tiempos de adoración que tenemos. La verdadera adoración es el espíritu del hombre rendido y sometido a la voluntad de Dios. Eso es adoración. Por eso dice, todo esto te daré si te arrodillas. Postrarse, adorar es postrarse ante una autoridad, en este caso a Jesús. Pero Satanás, el tremendo Satanás, quería que Jesús se arrodillara ante él y lo adorara. Y aquí aprendemos un principio muy importante. La adoración define el señorío. O dicho de otra manera, quien recibe tu adoración, recibe tu obediencia. En otras palabras, adoramos aquello que amamos y lo que gobierna nuestra voluntad. Adoramos aquello que controla nuestras decisiones, consume nuestros pensamientos, determina nuestras prioridades, de tal forma que si Jesús es tu Señor, pues entonces el texto dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Es Jesús tu Señor? ¿Sí? ¿Y lo adoras? ¿Y lo sirves? Lamentablemente para algunos hoy, y digo lamentablemente porque sí es lamentable, que el dinero sea su Señor. El dinero es el Señor. Para otros, el trabajo se convierte en su Señor. Como el dinero es su Señor, pues quieren trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para que, y luego están queriendo hacer y hacer y hacer tesoros en la tierra
y como pues están obsesionados en lograrlo, pues trabajan hasta el punto de convertir su trabajo en su Señor. Y buscan con afán y ambición tener, escuchen, una seguridad financiera. Voy a trabajar para tener una seguridad financiera. Esto se ve mucho en familias donde los padres viven para el trabajo y no para adorar en el altar, no para adorar y servir al Señor. Ahora, ¿debemos trabajar? ¿Sí o no? Sí, pero primero debemos adorar. En otras palabras, antes de que vayas a trabajar, adora a Dios. Conéctate con Dios para que te vaya bien en tu trabajo. Porque luego llegamos al trabajo todos angustiados y de malas y le reprochamos al jefe de trabajo y luego nos peleamos con el compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque no adoramos. Por eso luego los compañeros de trabajo te dicen: ¿eres cristiano? ¿Qué no me dijiste que eras cristiano? Mira, nomás te enojaste conmigo. Escuchen esto, mis hermanos. Hoy los hijos están aprendiendo más por el mundo digital que por la palabra. Están todos muy serios. Desde aquí los veo a todos muy serios. Es que sí, el asunto es serio, mis hermanos. El asunto es muy serio. Sí. Este mundo no va a mejorar. Pero el hecho de que este mundo no vaya a mejorar, pues no significa que nosotros no debemos alinearnos a lo que dice Dios. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Que significa, llegará a la presencia del Señor ahí en el reino de los cielos. Para muchos es tan triste que el dinero es quien decide y no Dios a través de la oración. Y escuchen, el asunto resulta que la oración es la que nos da la dirección. Cuando estamos ahí en comunión con el Señor: Señor, tengo que hacer esto, Señor, ¿por dónde le doy? ¿Por dónde me voy? Vete por este lado. En otras palabras, muchos el día de hoy estamos haciendo decisiones sin consultar a Dios. Por eso no nos va bien. Se nos olvida que todo en esta vida, escuchen lo que voy a decir, todo en esta vida es temporal y es pasajero. ¿Sí o no? Es pasajero. Una ocasión Jesús le dijo a un hombre que se acercó y estaba enojado. Un hombre va con Jesús y le dice: Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Jesús le dice: ¿quién me ha puesto a mí sobre ustedes como juez o partidor? La historia está en Lucas capítulo 12. Y miren lo que les dice Jesús, versículo 15. Mirad y guardad de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no es nada más amontonar y amontonar, ¿o sí? Qué aburrido sería nomás buscar para amontonar. Y el día que te mueras, miren lo que sigue. Luego, después de esta escena, viene la historia que les cuenta Jesús de un hombre que ahí en la Biblia se nombra como el rico insensato. Y esa palabra ahí suena bonita, pero en realidad la traducción habla de una persona tonta, necia, sin sentido cabal. Les cuenta esta historia de este rico que dice: ¿qué haré? Porque no tengo a dónde almacenar la abundancia de todos mis frutos. ¿Qué voy a hacer? Y está ahí. Ah, ya sé, los haré más grandes y así tendré lugar suficiente para almacenar más y más y más. Y luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, ya tienes almacenado para muchos años, por lo tanto relájate, come y bebe y diviértete. No sé si alcanzan a ver que este es el engaño de Satanás. Sí. Almacena, junta, hazte millonario. Aunque estén de por medio tus convicciones, cuidado, ese es el engaño de Satanás, como a este rico insensato. Versículo 20, el Señor le habla la realidad. Pero Dios dice, Dios le dijo: necio,
Vas a morir esta misma noche. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Vas a morir en esta misma noche. La Reina Valera dice: necio, esta noche vienen por tu alma. ¿Y quién se quedará con todo aquello con lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Ese, dice ahí la versión, ese es un necio. ¿Se fijan cómo todo en esta vida es temporal, es pasajero? Todo es pasajero. Un día, si tú no lo sabías, un día todos tendremos una cita con la muerte. Algunos la tendrán más temprano que otros, pero al final de cuentas todos llegaremos a esa cita. Alguien dijo: aliméntate bien, haz ejercicio, duerme bien, que a pesar de todo te vas a morir. Sí es cierto. Haz ejercicio, aliméntate bien, pero aunque hagamos todo eso, un día nos vamos a morir. Así que la pregunta es, en el punto que estamos tratando, la pregunta no es si adoramos, la pregunta es: ¿a quién estamos adorando? Había un jovencito que era un joven influencer, le llaman influencer, pero este era un influencer cristiano. Él, con muy buena intención de su corazón, comenzó compartiendo mensajes de la palabra de Dios en las redes sociales que para muchos resultaron ser muy edificantes, y le mandaban mensajes de regreso y le ponían likes. Qué bendición ese mensaje que pusiste, ese devocional que pusiste, me ha bendecido mucho. Pero con el paso del tiempo descubrió que cierto tipo de contenido le empezó a generar más vistas y por ende más seguidores, aunque ese nuevo contenido ya no estaba glorificando a Dios. ¿Qué significa esto? Que este joven poco a poco empezó a cambiar su mensaje más y más para agradar al algoritmo antes que a Dios. A tal punto que este jovencito dejó de servir a Dios y comenzó a servir a la plataforma, y se alejó de Dios. Se fue al mundo. ¿Sí? ¿Dónde comenzó todo? Con una decisión que empezó a hacer. ¿Sí? Todo reino que ofrece Satanás siempre será temporal, ¿sí o no? Pero la buena noticia es que el reino de Dios es para toda la eternidad. Yo quiero estar en el reino de Dios. ¿Sí? Así que vamos a recapitular así rapidito. Satanás siempre presentará una oferta envuelta en engaño. La raíz de la tentación es que dejes de adorar y servir a Dios para adorarlo a Él. Tercer punto, la respuesta firme que hace temblar el infierno. ¿Sí? Y esta fue la respuesta de Jesús, versículo 10. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Notemos que la respuesta de Jesús va revestida con toda la autoridad omnipotente del Hijo de Dios, pero también está revestida con todo el respaldo del poder de la palabra que no podía ser resistido. Por eso le dijo Jesús: vete de mí, Satanás, porque escrito está. Ahí está el principio eterno que es universal. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Escucha, Jesús no estableció un diálogo con Satanás. Tampoco consideró la oferta. No le dijo a Satanás: pues mira, está atractiva la oferta, déjame pensarlo y luego te digo. No. Le dijo con autoridad: vete, Satanás. Escuchen esto, aquí podemos aplicar. Hay momentos donde no se debe de, en ningún momento se debe de conversar con ninguna tentación. ¿Sabes lo que se tiene que hacer? Debemos resistir la tentación, pero luego huir, correr. ¿Recuerdan ustedes la historia de José, el hijo de Jacob, y la esposa tremenda de Potifar? ¿Sí? Bueno, vamos a leer rápido así para terminar.
Génesis capítulo 39. Potifar le dio a José, leo en la Nueva Traducción Viviente, Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada excepto qué iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido, ¿sí? Como esos que usted luego puede ver por ahí. Versículo 7. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo, y no hay nada de malo en mirar. El asunto es la intención con la que se mira, ¿sí? La esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Pero José, ¿qué hizo José? Se negó. ¿Qué tienes que hacer? Negarte. La Reina Valera dice, y José no quiso. Va a venir Satanás a ponerte la oferta del día. ¿Qué tienes que hacer? No la quiero. No quiero. Soy hijo de Dios. Soy un cristiano. Amo más a Dios que eso. ¿Sí? José se negó. No quiso. Dice José, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted. Yo pudiera ponerle ahí mujer resbalosa, porque usted es su esposa. Y luego miren lo que dice a continuación, la pregunta que hace. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra mi Dios. Esa es la respuesta que tenemos que dar cuando nos vienen las propuestas de Satanás. ¿Cómo voy yo a cometer semejante maldad? ¿Y cómo voy a cometer un pecado tan grave contra Dios? Ahí se determina y se define nuestro cristianismo, mis hermanos. ¿Qué hace la gente del mundo ante una situación como la que se le presentó a José? ¿Saben lo que hacen? Dicen, pues ¿a quién le dan pan que llore? No importa que engañe a mi esposa, al cabo no se va a dar cuenta. No, sí importa. Sí importa, es un pecado grave que se llama adulterio. ¿Sí? Versículo 10. Día tras día ella, como instrumento de Satanás, seguía presionando a José, pero él se negaba. ¿Cuándo? Día tras día él se negaba. Día tras día tenemos que negarnos, hermanos. Acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí, y ella llegó. Qué casualidad, ¿verdad? No, pues lo andaba espiando. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. Y José, miren lo que hizo José, se zafó y de un tirón, pero dejó el manto en sus manos de ella en las manos de ella al salir corriendo de la casa. ¿Qué hizo José? Resistió la tentación negándose a ella y correr. Eso es lo que tenemos que hacer. Córrele, huye. Huyó. Sí, dale el aplauso, él lo merece. ¿Sabes cómo se llama lo que hizo José? Es una respuesta firme que hizo temblar el infierno, diciendo, con este no puedo. Este es de los cristianos de a de veras, es un verdadero discípulo de Jesucristo. Escuchen esto, mis hermanos. Con todo lo que hacemos aquí, todas las actividades, la predicación de la palabra de Dios, la sana doctrina, es que ese es nuestro compromiso. Estamos procurando formar discípulos, no meros simpatizantes del evangelio. ¿Sí? Así que discúlpeme si hablo claro, pero la Biblia es clara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el deseo de nuestro corazón es formar verdaderos discípulos de Jesucristo que respondan como respondió José. Un simpatizante del evangelio que viene nomás porque algo hay aquí que le gusta, qué sé yo, cuando se le presente una tentación se va a caer, va a tropezar. Pero un verdadero discípulo de Jesucristo va a decir, soy un hijo de Dios,
¿Cómo cometería ese pecado contra mi Dios? Y se niegan a las tentaciones. ¿Sí? Miren la resistencia. ¿Cuál fue el resultado de la resistencia de Jesús ante la tentación? Versículo 11, y aquí terminamos. Entonces el diablo se fue y llegaron los ángeles a cuidar a Jesús. Así que concluimos así: resiste cualquier tentación y huye si tienes que huir. Sus ángeles vendrán a cuidarte como lo hicieron con Jesús. Así que Satanás siempre presentará una oferta envuelta en engaño, y la pregunta sería: ¿qué reino te está ofreciendo Satanás hoy? Segundo punto, la raíz de la tentación dijimos que es que dejes de adorar a Dios y servir a Dios para adorarlo a Él. Pregunta: ¿hay algo que ha sustituido tu adoración a Dios? Y tercer punto, tu respuesta debe de ser una respuesta firme de acuerdo a la voluntad de Dios que haga temblar el infierno. ¿Sí? Con esto termino. Una ocasión Josué le dijo al pueblo de Israel: como ustedes quieran. Josué 24:15, uno de mis versículos favoritos. Ustedes pueden seguir adorando los dioses que todo el mundo adora, pero yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. ¿Sí? Y esta es una buena oración para que tú y yo podamos concluir este mensaje diciendo y confesando, haciendo esta oración de fe, confesando y determinando: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, darle el aplauso de alabanza al Señor. Satanás le ofreció a Jesús algo temporal, pero el Padre lo sentó a su diestra por toda la eternidad, y después de la cruz vino la exaltación. Dice la Biblia que en Filipenses 2:9, por lo tanto Dios le elevó al lugar de máximo honor, le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están debajo de la tierra, de los que están en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Dale el aplauso fuerte a Él. Gracias, Señor, por tu palabra. Dios de proezas, Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. Levantamos